Hagamos un ejercicio. El sistema más crítico de tu empresa deja de funcionar ahora mismo. No mañana, no un simulacro. Ahorita. ¿Cuántas horas pueden pasar antes de que el daño sea irreversible? Si tu respuesta fue no estoy seguro o depende, no estás solo. Y ese es exactamente el problema que resuelve lo que vamos a ver el día de hoy. En los próximos minutos vamos a hablar del análisis de impacto al negocio, conocido como VIA. No es un documento técnico que se archiva y se olvida. Es literalmente el mapa que sostiene a tu empresa y de cuánto cuesta cada hora en que ese sostén falla. Vamos a ver por qué la mayoría de estas organizaciones tienen este mapa, qué conceptos lo componen y cómo se ve uno bien hecho. Empecemos con los números. El costo total del tiempo de inactividad para las empresas más grandes del mundo ya alcanzó los $600 mil millones anuales. Eso es un incremento del 50% en tan solo los últimos 2 años. En la operación diaria, el costo promedio de tener los sistemas caídos es de unos $14 mil por minuto. Y las empresas más grandes, esa cifra sufre a casi $24 mil por minuto. Y esto no es algo que pase rara vez. En promedio, las organizaciones sufren 86 interrupciones al año. De hecho, más de la mitad reporta incidentes cada semana. En una encuesta reciente a 1000 ejecutivos senior de tecnología, el 100% afirmó que su empresa perdió ingresos por caída de sistemas en los últimos años. Y a pesar de todo esto, solo el 20% de las organizaciones se siente completamente preparada para una interrupción. El otro 80% no es que sea irresponsable. En la mayoría de los casos simplemente nunca se sentaron a calcular con números reales qué proceso puede detenerse 1 hora sin consecuencias graves y cuál no puede parar ni 5 minutos. Además, hay costos que van más allá de la operación inmediata. Las multas y los pagos por ransomware casi se triplicaron en el último año, impulsado por leyes más estrictas y hackeos cada vez más sofisticados. Estas caídas ya provocan en promedio una baja del 3.4% de la acción de las empresas públicas. En el mercado también hace su propio análisis de impacto y lo hace en tiempo real, cobrándotelo en el valor de tu empresa. Pero bueno, ¿qué es exactamente un VIA? Es el proceso donde una organización examina cada una de sus actividades y determina qué pasaría si estas se interrumpen. El resultado no es una simple opinión, es una jerarquía y muy clara. ¿Qué procesos son absolutamente críticos y cuáles son importantes pero te aguantan cierta demora y cuáles puedes esperar sin poner en riesgo la continuidad del negocio? El VIA responde preguntas muy concretas. Si este proceso se detiene, ¿qué otros sistemas dependen de él? ¿Qué obligaciones legales o contratos vamos a incumplir? ¿Cuánto dinero perdemos por hora, o por día, o por semana? ¿Y qué tanto se daña nuestra reputación mientras el sistema sigue caído? Del VIA nacen 3 métricas que suenan muy técnicas, pero que en realidad son decisiones de negocio disfrazadas de sigla. La primera es el RTO, o tiempo de recuperación objetivo, por sus siglas en inglés. Es el tiempo máximo que un proceso puede estar caído antes de que el golpe sea inaceptable. La segunda es el RPO, o punto de recuperación objetivo. Esto es la cantidad máxima de datos que la empresa está dispuesta a perder en medida del tiempo. Por ejemplo, un RPO de 1 hora significa que aceptas perder, en el peor escenario, la información generada en esa última hora. Y la tercera, que es la menos conocida, al menos fuera del área técnica, es el MTPD, o periodo máximo tolerable de disrupción, igual por sus siglas en inglés. Este es el punto límite a partir del cual el daño ya no es solo operativo, sino que pone en riesgo la vida misma de la empresa. La norma internacional ISO 22301 establece algo clave. El tiempo de recuperación siempre debe ser el menor que el periodo máximo tolerable para dejar un margen real de maniobra. Si ambos números son iguales, la empresa está apostando todo su margen de error a que nada salga mal durante la recuperación. Y como ya hemos visto, las cosas fallan con más frecuencia de la que nos gustaría admitir. Ninguna de estas 3 cifras puede definir el departamento de TI por su cuenta. Un tiempo de recuperación de 4 horas para el sistema de facturación puede sonar razonable para los técnicos, pero puede ser una total catástrofe si esas 4 horas se caen justo en el cierre del mes y ni te digo del trimestre.
El VIA no es una ocurrencia que cada empresa se inventa. Es un requisito formal dentro de la norma estándar ISO 22301, que es un estándar internacional para la continuidad de tu negocio. Existe una metodología probada y auditable para hacerlo, en lugar de depender de puras corazonadas. Y algo muy importante, un VIA no se hace una vez y se guarda. Los procesos cambian, la tecnología avanza y los proveedores rotan. Un análisis de hace 3 años probablemente ya no refleja cómo opera tu empresa el día de hoy. Vale la pena aclarar una confusión muy común. El VIA no es el plan de continuidad de negocio, es el paso anterior, el que le da sentido a todo lo demás. El plan de continuidad de negocio responde qué vamos a hacer cuando algo falle y el VIA responde qué es lo que realmente nos podemos permitir que falle y por cuánto tiempo. Armar un plan de continuidad sin un VIA sólido es literalmente construir una respuesta antes de siquiera entender la pregunta. Para hacerlo más tangible, imagina una empresa de comercio electrónico cuyo sistema de pagos falla en plena campaña navideña de fin de año. Sin un VIA previo, el equipo técnico va a reaccionar de forma lógica, pero a ciegas. Restaura el respaldo más reciente, prioriza la base de datos principal y después la avisa a soporte. Pero si no saben de antemano que este proceso genera el 60% del ingreso mensual en una ventana de 4 días y que el tiempo de recuperación aceptable para esos días es de 20 minutos y no de 4 horas, el equipo simplemente no tiene forma de saber que está tomando las decisiones correctas, pero en el orden equivocado. El VIA no evita fallas. Lo que hace es decirle al equipo con meses de anticipación qué tan rápido necesitan reaccionar y en qué orden antes de que el relojito empiece a correr de verdad. Por eso mismo, un VIA bien hecho nunca lo construye el departamento de TI a solas. En la mesa deben de estar los dueños de cada proceso porque son quienes conocen el impacto real del día a día. Debe de estar finanzas para traducir la interrupción del dinero a dinero perdido. Debe de estar el área legal porque conoce los contratos y las multas en juego. Y claro, debe de estar TI porque es quien finalmente tiene que cumplir con los tiempos que el resto de la mesa está definiendo. Cuando te falta alguna de estas voces, el VIA termina reflejando las prioridades de quien realmente lo escribió y no las prioridades reales del negocio. Volvamos a la pregunta inicial. Si el sistema más crítico de tu empresa deja de funcionar ahora mismo, ¿cuántas horas pueden pasar antes de que el daño sea irreversible? Si la respuesta sigue siendo una corazonada en lugar de un número respaldado por un análisis riguroso, tu organización no está gestionando ese riesgo. Simplemente está cruzando los dedos para nunca tener que averiguarlo de la peor manera.